Don Miguel de Cervantes Saavedra es el autor del clásico literario que hoy conocemos como Don Quijote de la Mancha. La idea de este autor español era escribir un libro que parodiara los libros que estaban de moda en su tiempo. Estos libros eran las novelas de caballerías. ¿Qué entendemos por caballerías? Bueno, son todas las hazañas realizadas por caballeros cristianos medievales, luchando contra monstruos, contra gigantes, para ganarse la admiración del pueblo y también el amor de su gran amada. Estas novelas gozaban de tanto éxito que se escribían muchísimas y con una gran rapidez, motivo por el cual a veces los autores se olvidaban que habían matado a un personaje en el capítulo 20 y el cual aparecía vivo en el capítulo 27. Claro, el lector se confundía. Inspirado por estas confusiones, Cervantes crea un personaje capaz de volverse loco por la lectura de estas novelas de caballerías. Y así nace quien va a ser el protagonista de la novela de Cervantes, un tal Alonso Quijano, un individuo que, tras leer de una manera fanática muchísimas novelas de caballerías, se vuelve loco y él mismo quiere convertirse en un caballero andante. Pero claro, no va a ser un caballero andante más, porque la intención del autor, de Cervantes, no es la de hacer una novela de caballerías como las otras, sino de parodiar lo que esas novelas de caballerías contaban. Así que si en esas novelas el protagonista era joven, apuesto, fuerte, todo un vencedor, Don Quijote de la Mancha va a ser todo lo contrario. Más bien viejo, débil, va a fracasar en cada intento y no va a estar acompañado por un valiente escudero, sino por un torpe Sancho Panza. En el año 1605, don Miguel de Cervantes Saavedra publica el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. El éxito es absoluto. Los lectores no solamente se ríen por todas las aventuras de este personaje, sino que también comienzan a encariñarse con él y esperan una nueva salida. Aprovechando esto, un autor bastante deshonesto, que firma bajo el seudónimo de Avellaneda, escribe en 1614 lo que hoy conocemos como el Quijote apócrifo, es decir, le roba el personaje a Cervantes y escribe nuevas aventuras. No era una obra literaria de gran valía y esto a Cervantes lo enoja muchísimo. Tanto lo enoja que decide escribir una segunda y última parte de las aventuras de Don Quijote. Y así, en el año 1615, Cervantes publica El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, una nueva salida del personaje en busca de aventuras. Y esta segunda parte va a culminar con la muerte del protagonista. Evitaba así Cervantes que apareciera otro autor robándole el personaje para escribir falsas aventuras. Lo más creativo de esta segunda parte, y por demás novedoso para la época, es que los personajes mismos saben de la existencia del libro publicado en 1605. Es decir, son conscientes de que sus aventuras ya circulan por escrito. Es más, hay personajes que han leído la obra. Así, Cervantes juega con romper los límites entre la ficción y la realidad. Esos personajes son tan lectores como nosotros mismos. La obra de Cervantes pertenece a un movimiento llamado barroco, que tiene gran preponderancia en el siglo XVII y cuya característica central es el juego de opuestos, es decir, la antítesis o contraste. Y en la obra de Cervantes esto va a estar encarnado especialmente por los personajes Don Quijote y Sancho Panza. Y este contraste tiene que ver con la realidad y la fantasía, con la cordura y la locura, el idealismo y el realismo. Pero claro, los personajes van a ir cambiando con el transcurso de las aventuras. Y así Don Quijote
se va a ir pareciendo de a poco a Sancho Panza en cuanto a la visión del mundo, y Sancho Panza se va a ir pareciendo a Don Quijote. Se produce entonces lo que los críticos denominan la quijotización de Sancho Panza, que se entusiasma con las locuras de su amo, y por otro lado, la sanchificación de Don Quijote, hasta el punto de recuperar la cordura y dar por terminadas sus aventuras. Se dice que en la obra de Cervantes convergen 4 mundos distintos. Por un lado tenemos el intramundo, que es el mundo interior del protagonista, que se cree realmente un caballero andante. Por otro lado tenemos la realidad, que es el extramundo. Tenemos también el mundo transformado, que es el mundo externo, es decir, el extramundo, visto bajo la influencia del intramundo del protagonista. Si en el extramundo, por ejemplo, hay una posada, el protagonista posiblemente vea un castillo, es decir, transforma ese mundo. Ahí tenemos el mundo transformado. Y por último tenemos el mundo fingido, que es el que se da por parte de los personajes que, sabiendo que el protagonista está loco, le siguen el juego. Ven una posada, saben que lo que están viendo es una posada, pero como el protagonista asegura que eso es un castillo, van a sostener también ellos que se encuentran dentro de un castillo. En este mundo fingido adquiere especial importancia la figura de Sansón Carrasco. Este personaje es vecino de Don Quijote y se preocupa por él, tanto que va a fingir ser también él un caballero andante para desafiarlo a Don Quijote, vencerlo y así obligarlo a regresar a su casa y dejar de poner en riesgo su vida. Lo va a conseguir en el segundo encuentro que tiene con él, disfrazado como el Caballero de la Blanca Luna. Así, ese mundo fingido va a vencer el mundo transformado de Don Quijote, va a causar también una alteración en el intramundo de Don Quijote, que va a recuperar la cordura, y por este motivo podríamos decir que lo que vence al protagonista en el plano simbólico es la realidad. La realidad vence su fantasía, y lo que es más triste aún, la realidad vence los ideales y los sueños de este caballero tan gracioso, pero tan justo, que es Don Quijote de la Mancha.